Lo que prometieron ser tiempos de paz se convirtieron en décadas de saqueo. 20 años, millones perdidos, promesas rotas. Hoy abrimos el archivo de la corrupción de Arena. En el COENA y la dirigencia del partido sabemos que la renovación es un obstáculo para los que quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Cuando un partido termina peleándose públicamente con su propio candidato presidencial por dinero, si así tratan al hombre que pusieron a dar la cara en una elección, ¿qué no le hicieron al pueblo salvadoreño cuando tenían el control de todo el presupuesto nacional? Nosotros no somos la oposición, somos la resistencia, somos la resistencia. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Hay mentiras que se dicen con la boca y hay mentiras que se intentan vender con la ropa. Hoy vamos a hablar de un cadáver político que insiste en presentarse como una resurrección. Un fantasma que arrastra cadenas de oro, robado desde luego, mientras nos pide que miremos su sonrisa nueva. Hablamos de Arena, los mismos que hoy, con la cara lavada y el discurso ensayado en un espejo de impunidad, quieren venderse como el nuevo rostro de la oposición. Pero cuidado, porque el veneno, aunque cambie de frasco, sigue siendo veneno. Y el chaleco tricolor, por más que te lo metan en cloro y le echen perfume de democracia, sigue oliendo a lo mismo. A pactos bajo la mesa, a dinero público perdido en paraísos fiscales y a un país entero que fue usado durante 20 años como una finca privada. Se dicen renovados, se dicen ahora resistencia. Se dicen defensores de una libertad que ellos mismos vaciaron de contenido, mientras se repartían los sobresueldos en la oscuridad. Pero hoy vamos a quitarle la máscara. Vamos a ver qué hay realmente detrás de las poses de Carlos Saade y la estridencia de Marcela Villatoro. Vamos a entender con datos y con memoria por qué el pueblo salvadoreño no solo les cerró las puertas, sino que les puso doble llave. Aquí no venimos a analizar lo que ellos quieren vendernos como publicidad. Venimos a leer prácticamente el expediente de toda una estafa política que ya casi nadie compra. Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Fundada el 30 de septiembre de 1981 por Roberto D'Aubuisson en un contexto de polarización extrema. Este partido gobernó El Salvador durante 4 periodos presidenciales consecutivos, entre 1989 y 2009. 2 décadas de control total del Ejecutivo. Sus rostros en el poder fueron Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Bajo estas administraciones se consolidó el modelo económico y social que hoy el país está desmontando. Sin embargo, el desplome ha sido absoluto. En las elecciones legislativas de febrero de 2024, Arena quedó reducida a una expresión mínima, apenas 2 diputados de 60 escaños. Una irrelevancia legislativa frente a la mayoría calificada de Nuevas Ideas y sus aliados. A pesar del rechazo en las urnas, la estructura insiste en la continuidad. La dirigencia actual, encabezada por Carlos García Saade, fue ratificada en marzo de 2026 como presidente del COENA para el período 2026 a 2029. Pero el historial judicial que los persigue es un lastre que ningún marketing puede ocultar. Casos de corrupción, desvío de fondos millonarios y, lo más grave, negociaciones electorales con estructuras criminales que alcanzaron los niveles más altos de la jerarquía partidaria. Los nombres están ahí, fríos, documentados. La historia está escrita con una tinta que no se borra
por más que cambien en la foto de perfil de X. Pero escuchen bien esto, hoy nos quieren vender la idea de que el pasado es pasado. Nos dicen que estos jóvenes no tienen la culpa de lo que hicieron los de antes. Mentira. En política, cuando usted hereda las siglas, hereda también las deudas. Cuando usted se pone el chaleco, se pone encima el expediente judicial. Usted no puede heredar la casa y pretender que no sabía que estaba hipotecada con la sangre y el sudor de la gente. Se quejan de una supuesta dictadura, pero ellos fueron los arquitectos de la dictadura más sofisticada y cruel, la dictadura de las minorías. Esa donde un grupo pequeño de financistas decidía en una cena que la ley se aprobaba, quién mandaba y cuánto se podía robar sin que el fiscal general, que ellos mismos ponían por cierto, moviera un solo dedo. Hoy están enojados, sí, pero no están enojados por la democracia. Están enojados porque perdieron las llaves de la caja fuerte. Están enojados porque el negocio de la política se terminó, finito. Arena no es una alternativa para el futuro, es una advertencia de lo que nunca más debe volver a pasar. Y para Marcela Villatoro, damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Nosotros no somos la oposición, somos la resistencia. Somos la resistencia, porque somos los que seguimos luchando por un mejor país y mejores oportunidades. Hay un dicho que dice que el que se cansa pierde, y nadie debe de cansarse. Debemos todos de seguir luchando, desde cada quien, desde su trinchera, hasta lograr que nuestro país salga adelante. En el COEN y la dirigencia del partido sabemos que la renovación es un obstáculo para los que quieren seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. La degradación de Arena no es solo una percepción política, es una realidad judicial firme. En 2014, durante la campaña presidencial, figuras de alto perfil del partido fueron señaladas por sentarse a negociar con pandillas. No fueron rumores. El caso terminó con una condena histórica. Norman Quijano, expresidente de la Asamblea y excandidato presidencial, fue sentenciado en abril de 2024 a 13 años y 4 meses de prisión por negociar con pandillas a cambio de votos. La Fiscalía General de la República fue contundente. Y no fue el único. Los procesos contra Ernesto Muichont y otros actores por negociaciones similares exponen una estrategia sistemática de instrumentalización del crimen organizado para fines electorales. En 2025, varios exfuncionarios recibieron condenas tras demostrarse que se pagaron montos directos a la MS-13 y al Barrio 18 para influir en la voluntad popular. Yo hoy le exijo respeto para el COENA. A esta crisis ética se suma una fractura interna irreversible. La ruptura entre Arena y su último excandidato presidencial, Joel Sánchez, expuso las vísceras del partido. Acusaciones cruzadas sobre financiamiento oscuro de campaña y manejo irregular de la deuda política. Voy a presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República por el posible cometimiento de diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y activos. Carlos Saade llegó al extremo de anunciar un aviso a la Fiscalía contra su propio candidato por posible lavado de dinero, mientras Sánchez acusaba a la dirigencia de usarlo como un simple chivo expiatorio para ocultar el desvío de fondos. Y ahí van a aparecer los nombres de quién eran las personas que viajaban, y eso es lo que no les gusta. Porque yo tengo los vuelos, tengo las cantidades. Miren esos datos.
Analicen la magnitud del descaro. Cuando un partido termina peleándose públicamente con su propio candidato presidencial por dinero, la pregunta cae por su propio peso. Si así tratan al hombre que pusieron a dar la cara en una elección, ¿qué no le hicieron al pueblo salvadoreño cuando tenían el control de todo el presupuesto nacional? Esto no es un simple pleito de oficina, es el síntoma de una estructura criminal que solo entiende el lenguaje del botín. No es un error del señor Saade, no es un desliz de la Viatoro, es el ADN de los areneros. Es el mismo sistema operativo que permitió que Tony Saca terminara condenado por peculado y lavado de dinero, a través de desviar más de 300 millones de dólares al mismo sistema que dejó la herida abierta de los fondos de Taiwán. Dinero que era para víctimas de terremotos y terminó en las cuentas del partido para financiar campañas. Dicen que son caras nuevas, pero el árbol de los que sostiene es el mismo. La marca es la misma, la deuda moral es la misma. Arena no se hundió porque apareció un fenómeno externo, se hundió por su propia gravedad, se hundió porque confundieron poder con impunidad y patria con negocio privado. Mientras la gente honesta no podía cruzar de una colonia a otra por miedo a que le quitaran la vida, estos areneros estaban en hoteles de lujo negociando votos con asesinos. Eso no se perdona, eso no se lava con un video emocional en redes sociales, mucho menos lavando un chaleco. Las consecuencias financieras han sido tan demoledoras como las electorales. La deuda política y los procesos de extinción de dominio han asfixiado las arcas del partido. En julio de 2021, la Fiscalía ejecutó medidas para recuperar los fondos desviados de Taiwán, incluyendo el secuestro de 2,9 millones de dólares en concepto de deuda política y el embargo de bienes vinculados directamente a Arena. En el plano electoral, la caída es un abismo. En 2024, su candidato obtuvo apenas 177.881 votos. Si comparamos esto con 2019, Arena perdió casi 680.000 votos en solo 5 años. Si nos vamos más atrás, a su pico de gloria en 2004, han perdido más de 1 millón de seguidores. El discurso de balance de poder que intenta posicionar Saade choca frontalmente con la matemática. El partido ya no tiene una base nacional. No tienen territorio, son una élite, hablando para sí misma en una burbuja que se hace cada vez más pequeña. Y fíjense en la trampa de las palabras, hablan de balance de poder, pero en el idioma de la gente de a pie eso significa devuélvanos un pedazo del pastel. Dicen que el tener una mayoría absoluta en la asamblea es malo para la democracia. No, señores. Democracia es también respetar la voluntad de un pueblo que decidió castigarlos con la irrelevancia. El pueblo salvadoreño no es tonto. El pueblo vio durante décadas cómo funcionaba ese famoso balance de poder. En la televisión se gritaban y se señalaban, pero en privado se daban la mano y se repartían las instituciones y hasta hacían el amor. Ustedes pusieron jueces a medida. Ustedes pusieron fiscales, amigos. Ustedes blindaron a sus financistas. Ustedes hicieron de la política un mercado de pulgas donde todo se vendía al mejor postor. Y ahora que el pueblo les quitó el juguete, se llaman a sí mismo resistencia. La misma Marcela Villatoro dice que son la resistencia. Eso es un insulto a la inteligencia y a la memoria de nuestro país. La resistencia fue el pueblo que aguantó sus robos durante 20 años. La resistencia fueron las familias que sobrevivieron a la inseguridad que ustedes alimentaron con sus pactos. Ustedes no son resistencia, ustedes son el rezago de un sistema que colapsó por su propia ambición de corrupción. ¿Se acuerda Marcela Villatoro de los sobresueldos? Esos pagos bajo la mesa con fondos de casa presidencial, mientras al pueblo le decían que no había dinero para medicinas. Eso era Arena, un mercado donde todo tenía precio, pero nadie tenía vergüenza. La transformación del sistema político no ha sido solo narrativa, ha sido estructural. Las reformas que redujeron la Asamblea de 84 a 60 diputados y los municipios de 260 y 2 a 44 cambiaron las reglas del juego. Ya no hay espacio para que los partidos sobrevivan gracias a los residuos electorales o a las cuotas de poder municipales que antes servían de refugio. Hoy, para existir, se necesita legitimidad real, y Arena no la tiene.
La solución institucional ante este fenómeno requiere 3 pilares fundamentales. Primero, una rendición total de cuentas sobre cada centavo de fondo público y deuda política manejada. Segundo, la judicialización absoluta de todos los actores vinculados a corrupción y pactos criminales, sin importar su rango. Y tercero, una renovación del sistema político que no pase por reciclar siglas muertas, sino por construir nuevas formas de representación. Como escribió San Agustín, sin justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Y eso es precisamente lo que tuvimos, una banda de asaltantes con corbata y bandera tricolor. La solución para el país no era que Arena se renueve. Usted no puede renovar una casa si los cimientos están podridos y llenos de termitas. Usted no pinta una pared en ruinas y la llama mansión nueva. La solución es la memoria. No podemos permitir que el eslogan de Somos Diferentes nos haga olvidar el daño estructural que causaron a El Salvador. La solución es exigir justicia en los tribunales, recuperando cada dólar con la extinción de dominio y en la política dejándolos en el olvido que se ganaron a pulso. Y que cada vez que el señor Carlos Saade hable de democracia, alguien le recuerde de la guerra interna por el dinero de la campaña. Que cada vez que hablen de derechos humanos, alguien les ponga enfrente las fotos de las víctimas de las pandillas con las que ellos pactaban. En El Salvador ya no hay espacio para la política de élites que desprecian al pueblo, porque ese es el fondo del asunto. Ellos nunca vieron ciudadanos, solo vieron votos útiles para llenar mítines y empleados para sus propias empresas. Pero el pueblo despertó y la mejor solución para un árbol que solo da frutos podridos no es regarlo, es cortarlo y echarlo al fuego de la historia. Dice la escritura que por su fruto los conoceréis. Los frutos de Arena están a la vista de todos: corrupción, pactos, deudas e impunidad. No hay nada, absolutamente nada, rescatable ahí. El Estado ha avanzado en esa dirección. En marzo de 2026, la Fiscalía informó que 25 inmuebles y productos financieros vinculados a la red de Antonio Saca, valorados en casi 10 millones de dólares, pasaron oficialmente a manos del Estado bajo la ley de extinción de dominio. Además, el rechazo social es medible. La encuesta del UDOP-UK de 2025 mostró que casi el 60% de la población ya no tiene preferencia por ningún partido tradicional. La desconfianza es el nuevo estándar. La gente y el pueblo se fue porque se hartó, se cansó de ver los mismos apellidos viviendo como reyes mientras el país se desangraba. Se cansó de que los corruptos nos dieran clases de moral desde un podio. La solución es seguir adelante sin ellos. El Salvador necesita una oposición, claro, pero una que nazca del pueblo, no una que solo busque recuperar sus privilegios perdidos. Si quieren ser tomados en serio, empiecen por pedir perdón de rodillas. Empiecen por expulsar a los fantasmas que todavía rondan en sus oficinas. Empiecen por decir la verdad sobre las pandillas, pero no lo van a hacer, porque la verdad lo destruiría por completo. Prefieren seguir con el teatro de la renovación desde sus reuniones y prefieren fingir que el pueblo los quiere aunque no puedan caminar por un mercado sin que alguien les reclame por el pasado. Para ellos, justicia. Para nosotros, memoria. A mediados de 2026, Arena enfrenta un desafío que ya no es solo legal, sino existencial. Sigue inscrita, sí, pero reducida a su mínima expresión histórica. 2 diputados. Un 5,5% de apoyo presidencial. Una marca que hoy es sinónimo de tribunales y celdas. El historial de sus últimos 2 líderes electos es el resumen perfecto de su legado. Francisco Flores murió mientras enfrentaba un proceso por desvío de fondos destinados a víctimas de desastres. Antonio Saca hoy cumple su condena en el sector 9 del Centro Penal de Mariona por corrupción masiva. Ese es el retrato de una era que terminó. Uno murió bajo el proceso y el otro está en Mariona pagando sus deudas con la sociedad. Ese es el resumen de la historia que hoy quieren maquillar con filtros de Instagram. Y todavía tienen la audacia de darnos lecciones de cómo manejar el país, que todavía tienen el descaro de criticar la seguridad de la que hoy gozamos. Miren, señores del Poena,
El problema no es que el pueblo no los entienda, el problema es que el pueblo ya los entendió demasiado bien. Ya sabemos quiénes son y ya sabemos para quiénes trabajaron. Laven el chaleco con lejía, con rinzo, con lo que ustedes quieran. Todo lo pueden usar. Tómense todas las fotos que ustedes necesiten. Repitan la palabra renovación hasta que les duela la garganta. Pero la mancha de la traición no se quita. Ustedes eligieron robar cuando el país necesitaba hospitales. Eligieron callar cuando el pueblo necesitaba defensa. Ahora no se quejen del silencio de las urnas, porque ese silencio es el grito más fuerte que el pueblo pudo darles. Arena no está fuera del poder porque alguien se lo prohíba. Está fuera porque el país aprendió a recordar. Y un pueblo con memoria es el peor enemigo de un político con nostalgia de saqueo. La pregunta es simple. ¿Hasta cuándo van a seguir cargando ese cadáver que ya huele mal? O mejor dicho, ¿cuánto les está pagando para mantener vivo un relato que muchos ya ni siquiera los tomamos en serio? El tiempo de los cuentos se acabó. Ahora es el tiempo de las cuentas y a ustedes la factura les salió bastante cara. Tan cara que no les alcanza ni vendiendo lo que les queda de sus sedes embargadas, por cierto. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes y que la memoria nunca nos falle. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.